Estaba medio dormida cuando mi teléfono se iluminó a las 2 de la mañana, y esas 9 palabras destrozaron todo lo que creía saber sobre mi familia. Toma a tu hermana y corre. No confíes en tu madre. Me susurré a mí misma, releyéndolo con el corazón en la garganta. No pensé, simplemente me moví. Sudadera, zapatillas, mochila. El instinto me dominó. Ivy seguía durmiendo cuando le tapé la boca y le dije que teníamos que irnos. Pero lo que nos esperaba fuera de la ventana no era solo miedo, era la prueba de que mi padre no era el único despierto esa noche. Me llamo Lyra, y si ayer me hubieran preguntado si mi familia era normal, habría dicho que sí sin pensarlo. Éramos de esas casas tranquilas de barrio residencial que la gente pasa sin recordar. Luces blancas en el porche, setos recortados, un televisor zumbando tras las cortinas cerradas. Nada dramático, nada que indicara peligro. Mi padre, Adrián, trabaja como consultor. Viaja a Seattle tan a menudo que su maleta prácticamente vive en el armario del pasillo. Es tranquilo, predecible, el tipo de hombre que revisa las cerraduras cada noche y nunca envía mensajes después de las 10 a menos que sea para decir que aterrizó sano y salvo. Crecí confiando en el tono tranquilo de su voz más que en nada. Mi madre, Marisa, es todo lo contrario. Cálida por fuera, encanta a los vecinos con facilidad, siempre con una copa de vino en la mano y alguna historia de bienes raíces para presumir. La gente la adoraba. Yo también la adoraba, antes de que empezaran a aparecer las pequeñas grietas. Antes de darme cuenta de que su teléfono siempre estaba boca abajo, su portátil siempre bloqueado, su sonrisa un poco forzada cuando papá le hacía preguntas inofensivas. Luego está Ivy, mi hermana de 12 años. Dulce, obsesionada con los libros, con gafas demasiado grandes para su carita. Es de esas niñas que todavía me dejan notas en la almohada y creen que los adultos siempre dicen la verdad. Es mi persona, la que he protegido desde que nació. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Las noches que mamá desaparecía por cenas de trabajo que no coincidían con sus historias. Las discusiones a puerta cerrada que fingí no oír. La tensión que los hombros de papá empezaron a mostrar, imposible de ocultar, incluso cuando intentaba sonreírnos durante el desayuno. Pero a los 17, te dices a ti mismo que las familias pasan por etapas. Te dices a ti mismo que te lo estás imaginando. Te dices a ti mismo que tu madre, tu propia madre, nunca sería el tipo de persona de la que tendrías que huir. La noche antes de que todo se derrumbara, nada se sentía inusual. Mamá estaba abajo viendo un documental de crímenes, el cristal tintineaba cada vez que se movía en el sofá. Ivy se había quedado dormida antes de terminar su tarea, su cabello se desparramaba sobre la almohada en una onda desordenada. Recuerdo alisarlo, pensando en mi examen de química a la mañana siguiente, pensando en nada urgente, nada peligroso. Y entonces llegaron las 2 de la mañana. Un zumbido, una luz, un mensaje que no pertenecía a mi vida. No lo supe entonces, pero en el momento en que leí la advertencia de papá, la versión de nuestra familia que había estado llevando en mi cabeza murió al instante. La casa en la que siempre me había sentido segura de repente se sintió como un escenario, con sombras escondiéndose detrás de cada objeto familiar. Incluso el silencio se sintió diferente, más denso, como si intentara advertirme también. Cuando salí sigilosamente de mi habitación, las tablas del suelo crujieron bajo mis pies. El vaso de mamá volvió a tintinear abajo. Ivy respiró suavemente tras la puerta. El corazón me apretaba las costillas como si quisiera salir. Y en ese instante frágil y tembloroso, una pregunta se apoderó de todos mis pensamientos. Si papá decía la verdad, ¿en medio de qué estaba todavía? Debí de leer el mensaje de papá 10 veces, cada palabra me dolía más que la anterior. Mi padre no es dramático. No es imprudente. Si te dice que corras, corres. Pero había una frase que no podía tragarme, por mucho que lo intentara. No confíes en tu madre. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte que la orden de huir, más fuerte que el miedo que me subía por la espalda. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. Abajo, oí que la televisión cambiaba de escena. Las risas del programa de crímenes resonaban débilmente en las paredes. Mamá estaba despierta. Mamá estaba relajada. Mamá era normal, al menos normal como quería que la viéramos. Pegué la oreja a la puerta de Ivy. Seguía dormida, respirando suavemente, sin darse cuenta de que todo lo que conocíamos acababa de ser destrozado. Empujé la puerta con cuidado, entrando con una cautela que nunca antes había necesitado. La habitación olía a loción de lavanda y a las páginas tenues de su libro abierto. Me incliné sobre ella, susurrando su nombre. Ninguna reacción. Ivy duerme como un tronco. Le toqué el hombro. Nada. Finalmente, le tapé la boca con la mano y la sacudí con fuerza. Abrió los ojos de golpe, desbordados de pánico,
hasta que vio que era yo. No hables, susurré. Papá me envió un mensaje. Tenemos que irnos. Me miró parpadeando, confundida, con las gafas aún en la mesita de noche. ¿Qué? ¿Por qué? Te lo explico luego. Ahora mismo, muévete. Agarré la sudadera que colgaba de su silla y la ayudé a ponérsela encima del pijama. Le temblaban las manos, pero no discutió. Ivy confía en mí como otros niños confían en las alarmas de incendios. Cuando sueno, se mueve. Metí algunas cosas en su mochila, una botella de agua, un libro, su inhalador. Luego me la colgué al hombro junto con la mía. Fuera de su ventana, el patio trasero era una oscura extensión de sombras. Me había escapado por esta ventana un par de veces para encontrarme con amigos, pero esta noche no se parecía en nada a esas aventuras secretas. Esta noche se sentía como saltar al borde de algo que no podía ver el fondo. Empujé la mosquitera sin hacer ruido. Aterrizó en el mantillo con un golpe seco y sordo. Ivy dudó en el alféizar, con los ojos muy abiertos. «¿Mamá está en problemas?», susurró. La pregunta me atravesó por completo. «No lo sé», dije. «Pero papá dice que tenemos que irnos». Mientras la ayudaba a bajar, una tabla del suelo crujió detrás de nosotros. Una pesada. No de esas que rechinan bajo el peso. De esas que reaccionan cuando alguien se acerca. Me quedé paralizada. Ivy también. Luego, otro crujido, más cerca. Se me hizo un nudo en la garganta al darme cuenta de que mamá ya no estaba en el sofá. No se reía de una serie policíaca. Subía las escaleras, lenta y pausadamente. No esperé a verle la cara. Me dejé caer en el mantillo, atrapé a Ivy cuando cayó detrás de mí, la agarré de la mano y corrí hacia la noche antes de que los pasos llegaran a lo alto de las escaleras. No paramos de correr hasta que el aire frío nos azotó la cara y la casa se encogió tras nosotros, solo otra silueta silenciosa en un barrio que no tenía ni idea de que una familia se estaba abriendo paso en su interior. Ivy se aferró a mi mano, su respiración entrecortada y agitada. La calle estaba vacía, solo se oía el suave zumbido de una farola y el susurro de las hojas secas al moverse por el asfalto. Era casi tranquilo, de no ser por el miedo que me oprimía las costillas. «Necesitamos un lugar con luz», susurré. «Un lugar público». La tienda de conveniencia, abierta las 24 horas, estaba a 3 cuadras de distancia, brillando tenuemente como un faro cansado. Caminábamos rápido, con los hombros encorvados, el pulso aún acelerado por el sonido cercano de los pasos de mamá tras la puerta. Una parte de mí aún esperaba que apareciera al final de la calle, sonriendo como si nada. Dentro de la tienda, la luz fluorescente era dura y demasiado brillante. Ivy entrecerró los ojos tras sus gafas. Nos mantuve en la esquina del fondo, cerca de los refrigeradores, lejos del dependiente tras la ventana blindada, que apenas nos miraba. Mi teléfono vibró, luego vibró otra vez, y luego otra vez. 5, 6 mensajes seguidos. No quería mirar, pero tenía que hacerlo. «¿Dónde están, chicas? Oí algo arriba. ¿Por qué salieron de casa? Contéstenme ahora. Esto no tiene gracia». El tono tranquilo de los primeros mensajes se transformó rápidamente en algo cortante. Ivy leyó por encima de mi hombro, con el rostro pálido. «Parece enfadada», susurró. Enfadada no era la palabra adecuada. Parecía expuesta, como alguien cuyo plan se desmoronaba más rápido de lo que podía controlar. Sonó mi teléfono. El nombre de mamá iluminó la pantalla. No quería contestar, pero no contestar me parecía aún más peligroso. Le di un toque y puse el altavoz para que Ivy pudiera oír cada palabra. «Lyra, Carino». Su voz temblaba convincentemente, el tipo de temblor que engañaría a cualquier adulto, y mucho más a un niño asustado. «¿Dónde estás? ¿Por qué sacaste a tu hermana en plena noche? Me estás asustando». Su tono era suave. Demasiado suave. Una suavidad con dientes. «Papá nos envió un mensaje», dije con voz firme. «Nos dijo que saliéramos de casa. Dijo que no confiáramos en ustedes». Silencio. Un silencio denso y calculado. Entonces soltó una risita, frágil, casi compasiva. «Ay, cariño, tu papá no está bien. Lleva semanas paranoico. Se imagina cosas, le cuenta locuras a la terapeuta. No quería decírselo, chicas, pero no piensa con claridad». Ivy me miró inquieta. «Pero papá, que recordaba cada evento escolar, cada compra, cada cerradura de la casa». «No, déjame hablar con él», dije. «Cuando nos diga que está bien, volveremos a casa». Su tono se quebró. La suavidad se evaporó. «Dime dónde estás ahora mismo». No era una petición. Era una orden. Sentí una opresión en el pecho. En ese momento, toda duda desapareció. Papá no mentía. No se engañaba. Terminé la llamada y apagué el teléfono. Ivy hizo lo mismo sin que yo se lo pidiera. Y en esa pequeña tienda,
Con el corazón latiéndome con fuerza y las manos temblorosas, sentí que algo cambiaba en mi interior. Una línea que no podía desviar. Ya no estaba huyendo. Estaba eligiendo un bando. La calefacción de la tienda vibraba sobre nosotros, expulsando un aire cálido y viciado que no logró calmar mis manos temblorosas. Ivy se inclinó hacia mí, su pequeño hombro pegado al mío, fingiendo que no estábamos observando cada sombra fuera de la ventana. Cuando mi teléfono vibró de nuevo, a pesar de estar apagado, casi lo dejó caer. Pero no era mamá. No era papá. Era un número desconocido. Y el mensaje era solo una frase: soy el agente especial Rowan Blake. Tu padre me pidió que te contactara si algo le pasaba. Me quedé mirando las letras hasta que dejaron de flotar. Ivy me agarró la manga. Lira, ¿eso es real? No lo sabía. No sabía nada, solo que tenía que fingir que sí. Había un teléfono público afuera, cerca de la máquina expendedora. Tomé la mano de Ivy y la guié hacia la puerta, cabizbajo, escudriñando el estacionamiento con la mirada. El aire nocturno me azotó la cara al salir, pero me tranquilizó. Marqué el número con dedos rígidos. La llamada contestó al segundo timbre. Soy el agente Blake. Soy Lira, dije. Mi papá te envía. Su voz cambió al instante, tensa y urgente. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? El último mensaje de tu padre fue que estabas en peligro. Sentí que me flaqueaban un poco las rodillas. Ivy me rodeó la cintura con los brazos para estabilizarnos. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Qué peligro? Exhaló lentamente, como si eligiera cada palabra. Tu padre lleva varios meses cooperando con nosotros. Descubrió una trama financiera relacionada con el trabajo inmobiliario de tu madre. Blanqueo de capitales significativo, fraude, gente de muy alto rango. Nos estaba ayudando a reunir pruebas. Sentí que todo se tambaleaba. Mi madre está involucrada. Sí. Y esta noche, sus compañeros de trabajo descubrieron que tu padre había estado pasando documentos a nuestra oficina. Su mensaje de emergencia para ti se envió momentos antes de que lo atacaran en su hotel. Atacado. La palabra me atravesó. ¿Está vivo? Sí, dijo Blake con firmeza. Escapó, pero resultó herido. Está bajo custodia protectora. Preguntó por ti y tu hermana a primera hora. Cerré los ojos, dejando que el alivio me inundara. Ivy empezó a llorar en silencio, hundiendo la cara en mi sudadera. Tenemos que traerte con nosotros, continuó Blake. Ahora mismo, los agentes están en camino. Quédate en un lugar visible y bien iluminado. No vayas a casa. No contacts a tu madre. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al oír su última frase. No necesitaba que me convencieran. Una compañía de taxis tenía una pequeña cabina al otro lado del centro comercial. Pagué en efectivo por adelantado, con las manos temblorosas, y el conductor nos indicó que subiéramos al asiento trasero de su destartalado sedán. ¿A dónde?, preguntó. Le di una dirección a 2 cuadras del punto de encuentro que Blake me había indicado. No le iba a decir a nadie exactamente a dónde íbamos, ni siquiera a un desconocido que parecía inofensivo. Salimos del aparcamiento. Ivy apoyó la cabeza en mi hombro. Mi corazón seguía latiéndome con fuerza, pero por un frágil instante, me permití respirar. Entonces, los faros estallaron detrás de nosotros. Brillantes, rápidos, demasiado cerca. El conductor maldijo, ajustando el retrovisor. ¿Qué demonios? Pero ya conocía la forma del vehículo. La camioneta plateada. La camioneta de mamá. Nos encontró, susurré. El taxi dio una sacudida cuando la camioneta nos embistió por detrás. Ivy gritó. La agarré, tirándola hacia el asiento. Conduce, great. Por favor, solo conduce. Está loca, gritó el conductor, pisando a fondo el acelerador. El sedán traqueteó como si no estuviera hecho para emergencias, pero se tambaleó hacia adelante de todos modos. La camioneta se quedó pegada a nuestro parachoques. Otro golpe, más fuerte esta vez. El metal chirrió. El cristal vibró. Mi teléfono mostró un mensaje de texto, aunque llevaba minutos apagado. No lo leí. No hacía falta. Sabía quién era. Un tercer golpe nos hizo derrapar. El conductor forcejeó con el volante, apretando los dientes. Señora, nos va a matar. No intenta hablarnos, dije. Mi voz sonó hueca. Intenta detenernos. La camioneta viró bruscamente a la izquierda y se paró a nuestro lado. La silueta de mamá era visible tras el volante. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba contraído, frenético. Movía los labios mientras gritaba algo que no pudimos oír. Giró el volante bruscamente hacia nosotros. El taxi giró, las llantas chirriaron, el mundo se desdibujó en líneas oscuras y farolas. Golpeamos la cuneta con una sacudida demoledora. Los airbags explotaron y me impactaron. La cabeza del conductor golpeó la ventanilla.
Ivy gritó, acurrucada contra mi costado. Muévete, JD. Tenemos que movernos. La puerta del copiloto se atascó, así que la pateé una y otra vez hasta que el metal se dobló y se abrió de golpe. Empujé a Ivy primero y luego la seguí a gatas. La camioneta de mamá se detuvo con un chirrido al llegar a la cuneta. Su puerta se abrió de golpe. Bajó la cuesta a trompicones hacia nosotras. Chicas, gritó. Dejen de correr. Su padre miente. El FBI miente. No lo entienden. Su voz era salvaje. Demasiado salvaje para alguien inocente. Demasiado salvaje para alguien que no tenía nada que ocultar. Agarré a Ivy y corrí hacia la alcantarilla bajo la carretera. El barro nos salpicaba las piernas mientras nos arrastrábamos dentro. El túnel metálico estaba frío, resonando con cada respiración aterrorizada. Detrás de nosotras, los pasos de mamá se acercaban. Lyra, gritó con la voz entrecortada. Soy tu madre. Pero la verdad finalmente se oía con más fuerza, y era lo único en lo que confiaba. Nos arrastramos hasta que el túnel se abrió al otro lado de la carretera. Las sirenas aullaban a lo lejos. Cada vez más cerca. Ivy y yo nos abrimos paso entre la hierba alta hasta que unas luces rojas y azules intermitentes atravesaron la oscuridad. Los coches de policía frenaban con un chirrido. Los agentes salieron de un salto, con las armas desenfundadas, evaluándonos, el taxi accidentado al otro lado de la calle, la camioneta vacía. Un agente se acercó corriendo, cegándonos con su linterna. Manos donde pudiéramos verlas. ¿Están heridos? Llamamos al 911, dije entrecortadamente. Intentó sacarnos de la carretera. Nuestra madre es peligrosa. Todo sucedió rápido. Llamadas por radio, preguntas apresuradas, paramédicos tomándole el pulso a Ivy. Entonces llegaron las camionetas negras. Las puertas se abrieron. El agente Rowan Blake salió. Caminó directo hacia nosotros. Lyra, Ivy. Su voz era tranquila, pero sus ojos me decían que sabía exactamente lo cerca que estuvimos de desaparecer. Nos echó mantas de emergencia sobre los hombros, su expresión se suavizó por primera vez. Ahora están a salvo, los dos. Se abrió la puerta de una segunda camioneta y mi padre salió. Se movía lentamente, con un brazo en cabestrillo y moretones ensombreciendo un lado de su cara. Pero estaba vivo. Vivo. Ivy se acurrucó contra su pecho, sollozando. Papá la rodeó con su brazo sano, atrayéndome con el otro. Por un momento, los tres nos quedamos allí, bajo el haz de luz de la policía, temblando, destrozados, pero juntos. Lo siento mucho, susurró en mi cabello. Nunca quise que formaras parte de esto. Debí habértelo dicho antes. Pensé que podría protegerte sin arrastrarte al peligro. Pero nos protegiste, dije. Mi voz tembló, pero no se quebró. Enviaste el mensaje. Sus ojos se llenaron de un dolor más profundo que cualquier otra cosa que hubiera visto. Ese fue el segundo más largo de mi vida, escribir esto y rezar para que lo vieras. El agente Blake se acercó. Tu madre huyó, dijo en voz baja. Pero hemos avisado a todas las patrullas de la zona. No llegará muy lejos. Papá exhaló con dificultad. Ya había ido demasiado lejos. Y allí de pie, con frío, exhausto, cubierto de barro y miedo, me di cuenta de algo más. Esas 12 palabras a las 2 de la mañana no me habían arruinado la vida. La habían salvado. 8 meses después, me senté en la última fila de un tribunal, con el aire cargado de esa mezcla estéril de papel, café y ventilación fría. Ivy estaba sentada a mi lado, con los pies casi tocando el suelo, retorciendo el borde de su suéter con los dedos. Papá estaba en la silla de los testigos, respondiendo preguntas con una firmeza que se había ganado a pulso. Los moretones habían desaparecido hacía tiempo, pero la pesadez en sus ojos no. Marisa, nuestra madre, estaba sentada al otro lado de la sala, en la mesa de la defensa, con las manos juntas como si posara para un retrato. Sin lágrimas, sin disculpas, sin un atisbo de reconocimiento cuando nos miró. Bien podría haber sido una desconocida que llevaba los recuerdos de otra persona. Las pruebas eran abrumadoras. Los pagos, los documentos falsificados, las pistas financieras que creía haber ocultado. Añádele el intento de asalto en la carretera, y el veredicto era inevitable. Más de 20 años, sin posibilidad de libertad anticipada. Cuando el juez leyó la sentencia, Ivy exhaló un suspiro que había estado conteniendo desde aquella noche en la cuneta. La mano de papá encontró la mía. Más tarde, nos mudamos a otro estado. Nueva rutina, nueva escuela, nuevas cerraduras, nuevas vidas. No era perfecta, no era indolora, pero por fin estábamos a salvo. Algunas noches aún escucho el eco de ese mensaje. Esas 12 palabras que destrozaron mi mundo y lo reconstruyeron de otra manera. Solía pensar que la familia significaba seguridad. Pero ahora sé que significa elegir a quienes te eligen a ti.
Papá lo hizo, Ivy lo hizo, y yo también cuando huí. Si mi historia te recuerda a algo que hayas vivido, compártela en los comentarios para que otros sepan que no están solos. Y suscríbete.